Hola, Dios te bendiga, soy Edwin Almonte. Bienvenido a este episodio número 14 de Hechos del Espíritu Santo. Recuerde que el mayor propósito de Lucas, el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, fue mostrar cómo el Evangelio se movió de Jerusalén hasta Roma. Por eso al inicio de esta serie de estudios vimos el bosquejo natural que se encuentra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nos fijamos, el Evangelio fue promovido en Jerusalén. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 encontramos todas esas enseñanzas gloriosas. A partir del capítulo 8 y hasta el capítulo 13 encontramos que el Evangelio fue diseminado por toda Samaria, pero también encontramos a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles, que el Evangelio llegó hasta el fin del mundo, llegó hasta Roma, donde era el propósito de Lucas que llegara el mensaje del Evangelio. En el capítulo de hoy vamos a conocer más sobre cómo el Evangelio empezó a desarrollarse en Samaria y en toda Judea a través del ministerio de Felipe. Hechos del Espíritu Santo, episodio número 14. Hoy compartiremos sobre los ministerios de Felipe y Saulo. Y nos centraremos en el día de hoy sobre el ministerio de Felipe con los samaritanos. Vamos a abarcar Hechos 8, 1 al 25. El objetivo es explicar 4 principios del evangelismo en Hechos 8, evaluar estos principios en nuestra iglesia y ministerio. Vamos a tomar la lectura de Hechos 8, 1 al 8. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8 es un capítulo clave, se refiere al evangelismo. Evangelismo viene de una palabra griega que significa dar las buenas nuevas. Evangelizar es contar a alguien las buenas nuevas de Jesucristo. Hechos 1 al 7 nos muestra cómo se difundieron las buenas nuevas en Jerusalén. Hechos 8 nos dice cómo empezaron los creyentes a evangelizar en Judea y Samaria. Lucas no tuvo tiempo de contarnos de cada creyente. En Hechos, él hizo un resumen de 30 años de la historia de la iglesia. En esta tabla vamos a ver cómo encontramos varios principios de evangelismo en Hechos 8. El primero es que Dios usa las circunstancias para extender su reino. Lo segundo es que cada creyente es un testigo de Cristo. Tercero, la palabra es la semilla. Cuarto, uno recoge donde otro ha sembrado antes.
Quinto, los creyentes evangelizaron primero en Jerusalén entre personas de su propia cultura. Sexto, el evangelio es para todo el mundo. Séptimo, Dios se preocupa por una multitud y por una persona. Octavo, los milagros ayudan para que la gente acepte el evangelio. Noveno, Dios recompensa a los que le buscan. Número 10. Es necesario que los nuevos creyentes sean bautizados en agua y en el Espíritu. Número 11. Dios guía a los creyentes con la plenitud del Espíritu para predicar de Él. Y número 12. Aquellos que reciben a Jesucristo encuentran gran gozo. Todo esto usted lo encuentra en Hechos capítulo 8. En este capítulo veremos 6 de los principios de la tabla anterior. Estudiaremos 4 de esta lección y 2 en la próxima. El primer punto es que Dios usa las circunstancias para extender su reino. Dios tiene un plan y Él usa los eventos de la tierra para cumplirlo. Dios ve los sucesos de la tierra como las piezas de un rompecabezas. Él sabe cómo se pueden juntar esas piezas para formar un gran cuadro. Para nosotros los eventos de la tierra pueden ser como las letras del alfabeto, pero Dios puede usarlos para hacer palabras y frases. Muchos sucesos no tienen sentido para nosotros. ¿Por qué? No podemos ver cómo estos se pueden relacionar con el plan de Dios. Por ejemplo, contemplemos la muerte de Esteban. La Biblia dice que los creyentes hacían gran llanto sobre él mientras lo llevaban a enterrar. Tal vez muchos creyentes se preguntaban, ¿por qué Dios dejó que lo mataran? Ellos hacían gran llanto, pero note el contraste entre el llanto y el gozo en Samaria. En Samaria, en Hechos 8:8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Dios tuvo planes con la muerte de Esteban. Lo llevó a vivir a un mejor lugar. Y como resultado de su muerte se inició una persecución grande. Hechos 8:1 registra, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué pasó con los que huían? Los versículos 4 al 8 continúan diciendo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Todo el duelo que hubo en Jerusalén fue el que los guió al gozo en Samaria. Los pecadores que encontraban a Jesucristo encontraban gozo. Dios usó ese tiempo de persecución para que los creyentes se dispersaran y vino la extensión del evangelio de Cristo entre los perdidos. Dios usa las circunstancias para extender su reino. El gozo de Samaria fue el resultado de las lágrimas en Jerusalén. Nuestras lágrimas temporales son un precio pequeño que pagamos para que un pecador sea salvo. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, pero José se dio cuenta de que era parte del plan de Dios. Él dijo que había sido Dios y no sus hermanos quien lo había enviado a Egipto. Después de la muerte de su padre, José alentó a sus temerosos hermanos, usó esa persecución para salvar a muchas vidas. Génesis 50:20 registra, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Del mismo modo, aquellos que mataron a Esteban querían hacer daño a la iglesia, pero Dios usó esa persecución para salvar muchas vidas. Dios no está limitado, obra en todas las circunstancias, sean buenas o malas, para cumplir su plan. Un artista talentoso usa los colores brillantes y también los opacos. Dios pinta con muchos colores.
Punto B. Cada creyente es un testigo de Cristo. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. El resto de los creyentes fueron dispersos, y los que se esparcieron iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4 dice que anunciaban. Esto no quiere decir que preparaban sermones para predicar. La palabra anunciar significa avisar o declarar. Nuestra tendencia hoy es pensar que los pastores o ministros son los únicos que predican. Pero en cualquier lugar donde un creyente anuncia y comparte las buenas nuevas, se lleva a cabo una predicación. ¿Dónde predicaron los creyentes? Es decir, ¿dónde hablaron de Jesús? ¿Buscaban un púlpito? No, ellos buscaban a una persona. Es tiempo de volver a entender el verdadero significado de predicar. Hoy se hace mucho énfasis en escuchar los sermones dentro de los templos. Dios desea que todos los creyentes prediquen de Jesucristo. Él quiere que todos anunciemos las buenas nuevas. No necesitamos crear sermones porque ya hay suficientes. Lo que más se necesita hoy es gente que predique sin púlpitos y sin sermones. Algunos creyentes piensan que predicar es responsabilidad solamente del pastor, pero el Espíritu Santo quiere que todos los creyentes hablen a otros de Cristo. Cuando un plomero habla de Jesucristo, los pecadores prestan atención. Cuando un granjero, una enfermera, un doctor, una ama de casa, un estudiante o un laico predica, los pecadores no lo esperan y se sorprenden, así que prestan atención. No necesita ser un buen predicador para ser el que dé el mejor mensaje que ellos hayan oído en su vida. Damos gracias a Dios por los pastores. Ellos son uno de los dones de Dios para la iglesia. Son los que cuidan el rebaño de Dios, pero no es el pastor el que da a luz, sino la oveja. Felipe no era apóstol ni era pastor, era solamente un diácono. Era un creyente honesto que fue lleno con el Espíritu. Estaba dispuesto a trabajar, por eso lo escogieron para servir en las mesas. En el principio, Felipe probablemente no soñaba con un ministerio. Samaria no era su objetivo, pero él permitió que el viento del Espíritu soplara donde quería soplar. Trabajó donde había necesidad y mientras servía, su habilidad de servicio aumentó. No importa si usted gana una ciudad o ayuda a una sola persona. Lo importante es que plante la semilla. Sea un testigo de Jesús. Predique la palabra día por día y deje los resultados a Dios. Algunas semillas darán fruto. Dios no quiere creyentes que se paren a mirar, sino que participen en el partido. El equipo de Dios necesita ayuda. No hay suficientes jugadores en el campo. La mies es mucha y los obreros son pocos. El Evangelio es para cada persona en el mundo. Debemos salir a llevar este mensaje de vida y de esperanza, compartirlo con todas personas de diferentes latitudes. Hay un principio que nos enseña a nosotros que debemos evangelizar en nuestro entorno cercano. Esto fue lo que hizo la iglesia en su primera etapa, evangelizar en Jerusalén. Luego continuó por Samaria, por toda Judea y finalmente hasta los términos de la tierra. Jesús dijo que el Evangelio es para todo el mundo, no solo para los de nuestro entorno. Dijo a los discípulos que predicaran las buenas nuevas en todas las naciones. Dijo a los creyentes que serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria era una provincia a 45 kilómetros, unas 30 millas al norte de Judea. No estamos seguros exactamente a cuál ciudad viajó Felipe. Tal vez fue a la ciudad capital que se llamaba también Samaria, o quizá viajó a Siquén. El nombre Siquén era también un mal recuerdo para los judíos. Recordemos a aquel hombre llamado Siquén que deshonró a Dina, la hija de Jacob, según Génesis 34, 1 al 5. Probablemente el nombre le fue puesto a aquel hombre por aquella ciudad en Samaria. Donde quiera que Felipe haya ido en Samaria, era un lugar que a los judíos no les gustaba.
Ellos creían que todos los samaritanos eran impuros. ¿Por qué? Los samaritanos eran solamente parte judíos. Asiria capturó 10 tribus del norte de Israel en el 722 a.C. Cuando pasó el tiempo, algunos de los judíos se casaron con cautivas de otras naciones. Esos matrimonios mixtos tenían creencias mixtas. Los judíos de Jerusalén creían que los samaritanos habían rechazado a Moisés. Por eso fue que los judíos de Jerusalén destruyeron a Siquem en el 2 siglo antes de Cristo. El libro judío de Macabeos dice que Dios aborrece a los de Siquem. Los samaritanos seguían la ley de Moisés, como lo hacían los judíos, pero ellos decían que el sacrificio de animales debía ser en el monte Gerizim, no en el templo en Jerusalén. Josué subió al monte Gerizim y habló de las bendiciones por obedecer. Una vez Jotán se paró en la cumbre de este monte y habló a los hombres de Siquem. Hay que entender algo importante de cuál es el origen de los samaritanos y por qué los samaritanos adoraban en el monte Gerizim en lugar de ir a adorar al templo. Luego de la ruptura del reino en los tiempos de Roboam, el reino se dividió en el norte y en el sur. El reino del sur fue dirigido por Roboam con las tribus de Judá y la tribu de Benjamín, mientras que el reino del norte ocupó las demás 10 tribus y fue comandado por Jeroboam. ¿Qué ocurrió en el reino del norte? El reino del norte puso como su capital a Samaria, mientras que el reino del sur tenía como su capital a Jerusalén. Pues los del reino del norte con su capital Samaria comenzaron a adorar en los montes. Jeroboam construyó altares en los lugares altos y el pueblo entonces empezó a tener una adoración diferente a la que había tenido durante el reino unificado. Ahora ellos empezaron a adorar en los montes y de ahí entonces deriva esa adoración que tenían los samaritanos en el monte Gerizim. Recordemos la historia de aquella mujer de Samaria, donde Jesús le habla que no era en este monte ni en aquel, sino que Dios buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. A raíz de esto entonces se produce esa división en cuanto a la adoración. El reino del sur continuaba adorando en el templo, en su capital Jerusalén, mientras que los del norte adoraban en el monte Gerizim. Tras la muerte de Esteban se desencadenó una persecución contra la iglesia del Señor. Muchos discípulos salieron esparcidos por diferentes latitudes y aprovechaban para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Tal fue el caso de Felipe, el cual le tocó ministrar en Samaria. Samaria no era el lugar más apropiado para un judío llevar el mensaje del Evangelio porque habían diferencias culturales, raciales y religiosas. Todos conocemos, según la historia, que luego de la división del reino en el norte y en el sur, la parte norte tomó como capital a Samaria. Como allí no había templo, ellos empezaron a adorar en los montes altos. Esto trajo una situación desfavorable para este grupo que había habitado en el norte, puesto que fruto de esta adoración, no en el templo, sino en los montes, trajo como consecuencia la mezcla de judíos con gentiles. Esto dio origen a los samaritanos, por eso no eran bien vistos delante de los judíos aquellos que habían nacido en Samaria. Sin embargo, a Felipe no le importó esto y llegó hasta Samaria llevando el mensaje del Evangelio. Aún hoy los samaritanos adoran en el monte Gerizim y lo llaman Jebel Etor. Ellos afirman que este es el monte Moriah, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Esta narración acerca de Samaria nos ayuda a entender Hechos 8:5. Uno podría decir que tuvo que haber persecución para que Felipe fuera allá y tuvo que venir el Espíritu Santo para que él predicara en ese lugar. Hay creyentes que tienen prejuicio y no es fácil vencerlo.
Las castas en la religión hindú rechazan otras castas, pero la Biblia enseña que todos somos iguales a los ojos de Dios. En Cristo son igualmente herederos ricos, pobres, libres, esclavos, hombres y mujeres. Punto D. Es necesario que los nuevos creyentes sean bautizados en agua y en el Espíritu. Algunos creyentes quieren hacer creer que el bautismo en agua no es necesario. El bautismo en agua es un mandamiento. Si una persona se rehúsa a ser bautizada, está desobedeciendo al Señor. Este es uno de los primeros pasos de obediencia que da cada creyente. Vamos a ver en esta tabla los que fueron bautizados en agua. 3,000 nuevos creyentes en Pentecostés fueron bautizados en agua. Hechos 2:41, también creyentes samaritanos, también el etíope eunuco, Saulo de Tarso, Cornelio y su familia, Lidia y su familia, el carcelero de Filipos y su familia, creyentes de Corinto, creyentes de Éfeso, todos fueron bautizados en agua. Muchos en Samaria, incluyendo a Simón el hechicero, creyeron. Aceptaron a Jesucristo como Salvador y Señor, luego fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Recuerde lo que dijo Pedro acerca de la relación entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu siempre viene después de que una persona se arrepiente y la bautizan en agua. Hay un solo bautismo en el Espíritu, pero muchas llenuras. Él nos da el poder a medida que maduramos y se nos presentan más necesidades. Tanto las Escrituras como los 500 millones de pentecostales y carismáticos testifican que esto es verdad. Algunos creyentes quedan asombrados por Hechos 8:16. Encuentran este versículo asombroso o extraordinario. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y nosotros concluimos. Dice el versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y de esta manera nosotros llegamos al final de este episodio número 14. Recuerda suscribirte a nuestro canal Edwin Almonte TV. También recuerda que cada lunes a las 9 de la noche hay un nuevo episodio de Hechos del Espíritu Santo. Si alguna iglesia quiere usar este material para edificar a sus miembros, lo puede hacer con toda libertad. Nosotros no perseguimos ningún fin lucrativo con el desarrollo de esta serie de estudios. Soy Edwin Almonte. Hasta un nuevo episodio. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. El resto. Sí, varón, Dios le bendiga. Ya se me dio tirar cuando salí, ya estamos por aquí. Entonces, ¿dónde nos juntamos por dónde ahora?